Nuevamente buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de el estudio profético que estamos haciendo los lunes. Esta vez vamos a hablar o vamos a continuar hablando de las 7 iglesias y esta vez nos toca hablar de Esmirna, Pérgamo y Tiatira. La semana pasada comenzamos a hacer una introducción del libro de Apocalipsis, y también comenzamos a hablar, a hablar de la primera iglesia, que es la iglesia de Tiatira. Perdón, la iglesia de Éfeso. Pero hoy vamos a continuar con las iglesias para que el Señor esté mostrando cosas tal vez nuevas, aunque no son tan nuevas porque están escritas y que seguramente nosotros las hemos visto, pero no han saltado como a nuestra atención de una manera tal vez como tan directa como la vamos a ver ahora. Les anticipo que vamos a ver muchas cosas nuevas, vamos a entender o vamos a tratar de ver algo que tal vez es demasiado evidente que está pasando ahora, pero que nosotros no entendíamos. Que no entendemos por qué pasan algunas cosas. Y ahorita estamos viendo que los tiempos en los que estamos viviendo, a veces nosotros no entendemos, pero vamos a ver cómo cosas que pasaron hace miles de años están sucediendo o están impactando lo que está ocurriendo hoy en día en nuestras vidas. Entonces, permítame un segundo. Aquí tengo aquí una cuestión técnica. Vamos a también de hacerlo interactivo, como la vez pasada. Que si tienen preguntas, por favor vayan haciéndolas. Saulo, yo sí Sí, te quería hacer un comentario. Es sí. que, como tú sabes que a veces dices que hay personas que no tienen el Telegram, tú no mandaste el link por WhatsApp. Yo creo que sí lo mandé por WhatsApp. No, yo acá, pues si lo mandaste ahorita, pero yo miré Oh, porque iba a no entrar lo por ahí mandé. y Ah, no. no. No, Ah, no lo mandaste por WhatsApp. oh, no, por WhatsApp no lo mandé. ¿Será que lo puedo mandar ahora para que la gente se... Sí, porque Marta Arteaga no ha entrado y yo creo que ella entra por WhatsApp. Oh, yo dije, este es el link, pero no lo mandé, pero No no lo lo anexé. mandaste. Ya, Entonces, sí, porfa, eso. ya, Ay, ahora sí. muchas gracias. Gracias, Anabel. Sí, Gracias. muchas gracias por... Bueno, aquí tengo una cuestión ya. Bueno, entonces, bueno, gracias, Anabel. ¿Será que esperamos? Bueno, yo creo que se va uniendo ahora, si Dios quiere, apenas estamos comenzando. Entonces, haciendo un repaso de lo que vimos la semana pasada, este libro de Apocalipsis, el comienzo del libro de Apocalipsis, está dirigido a las 7 iglesias que están en Asia. En ese momento el Señor Jesús se le presentó al apóstol Juan y le dio la revelación sobre 7 iglesias que existían en ese momento en una zona específica del Asia, zona del Asia Menor. Ni siquiera eran todas las iglesias de esa zona porque habían más iglesias, pero el Señor Jesús identificó que cada una de esas iglesias era un tipo de iglesia de esa época, pero que además iba a ser aplicado a lo largo de la historia de la iglesia hasta los últimos tiempos. Son iglesias que tenían un carácter específico y descriptivo de esa zona, pues de las iglesias de esa época, pero también de cada periodo de la iglesia, que podemos decir que se ha dividido también en 7 periodos. ¿Por qué podemos decir hoy en día, parados en el siglo XXI, incluso ya desde antes, porque esta información se tiene ya desde el siglo pasado, antepasado? ¿Por qué podemos decir qué tipo de cada periodo de la iglesia? Porque si se mira la historia de la iglesia desde sus comienzos, a lo largo de los siglos, se puede tipificar perfectamente 7 periodos. Entonces Dios, en su sabiduría, lo reveló al apóstol Juan. En esa época, por supuesto, esos 7 periodos no se habían dado, porque estábamos hablando de que la revelación fue en el siglo primero, en el año 95, cuando él estaba en la isla de Patmos. Pero el Señor, adelantándose a los tiempos, dio esta revelación con estas iglesias. Lo que sucede es que lo interesante es que no la característica de cada iglesia terminaba con la iglesia específica de esa época, sino que se iba arrastrando al siguiente periodo de la iglesia. Entonces, unas características de una iglesia eran de esa iglesia de esa época predominante en ese tiempo, pero cuando venía otra etapa de la iglesia,
parte de esas características se trasladaba a esa siguiente etapa y así se iban arrastrando y se iban arrastrando. Nosotros hoy en día, cuando estamos en las iglesias, vemos cómo se pueden escuchar enseñanzas como que esta iglesia es más parecida a Tiatira, o esta más a Pérgamo, o esta más a Éfeso, y eso es cierto, y es bueno uno tomar enseñanza de cada cosa, pero en realidad la situación, como se la estamos presentando ahora, es como fue. Son iglesias representativas, y que el Señor tenía una misión para cada iglesia y algo que contarnos a nosotros parados al día de hoy. Bueno, esto también lo vimos la semana pasada. No voy a quedarme mucho acá. La iglesia pues ha tenido 7 tipos voy a aquí autorizar a la persona que está entrando, 7 tipos de características. Y la semana pasada estuvimos viendo el primer periodo, que es de Éfeso, que va desde el año 70, cuando hubo la destrucción del templo de Jerusalén, hasta el año 170. El periodo de Éfeso era la época en donde el apóstol Juan recibió la revelación del Señor Jesucristo. Luego de ahí han venido varias otras iglesias. Las que vamos a ver hoy, la primera es la iglesia de Esmirna. Esta iglesia, yo quiero que le pongan atención a cada cosa que vamos a ver ahora. Tal vez algunos lo han visto, pero a mí me parece, o sea, cuando yo estaba preparando esta presentación, veía cosas tan interesantes que yo digo, esto hay que contarlo y de esto hay que aprender bastante. Bueno, voy a leerles. La iglesia de Esmirna aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, del versículo 8 al 11. Lo voy a leer. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vive, dice estas cosas. Le dice el Señor Jesús a Juan que escriba esto. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no será dañado jamás en la segunda muerte. Vamos a ir desglosando cada uno de estos versículos, qué quería decir el Señor. Pero algo me quiero adelantar ahora, y es, cuando nosotros estamos leyendo el libro de Apocalipsis, a veces pasamos lo de las iglesias muy como rápidamente, o a veces nosotros estereotipamos, no quiero decir eso, a veces nosotros alegorizamos las cosas, pero yo los invito a que profundicemos más y que entendamos que nada de lo que dice la Biblia es trivial. Todo lo que la Biblia dice es con un propósito específico. Y lo que está escribiendo aquí el Señor en estos 4 versos es impresionante. Vamos a comenzar, antes de entrar verso por verso, ¿qué significa Esmirna? Bueno, Esmirna es una ciudad que hoy está localizada en Turquía. Es el segundo puerto más importante después de Estambul. Es una ciudad importante. Fue fundada en el año 3000 a.C. y en la época en que Juan recibió la revelación de Jesucristo, ya Esmirna estaba bajo el control del Imperio Romano. Esmirna es una palabra que significa mirra. ¿Qué es la mirra? A veces nosotros escuchamos cuando llegaron los 3 sabios que le dieron al Señor Jesús ofrenda de incienso, mirra y oro. Pues esta fue una de las ofrendas. La mirra, uno a veces piensa que cuando le explican esto, que es un arbolito, que es una hojita, no, es una resina, es una sustancia resinosa que la produce un árbol de Arabia. Aquí en las fotos pueden ver que es cuando los árboles van botando como que le llaman esa resina, ¿sí? Y con esto se produce un ungüento que en esa época, o que es un ungüento, se asocia con la unción de los muertos, o sea, está asociado con la muerte. Cuando esta resina es machacada, despide una fragancia, y esta fragancia coincide perfectamente con esta época de Esmirna, que fue una época de sufrimiento y de martirio para la iglesia que estaba naciendo. Entonces, en esta palabra Esmirna o mirra, hay una profecía de la persecución y la muerte que iba a venir sobre los miembros de la iglesia de Esmirna, que era la siguiente iglesia después de Éfeso. A los miembros de esta iglesia se les dice que no teman las cosas por las que iban a sufrir, pero sean fieles hasta la muerte.
pero no quiere decir que mantengan la fidelidad solamente hasta ahí, hasta la muerte, y después ya no sean fieles, no. Que la fidelidad era incluso si tenían que morir por ella, sin retractarse. Sí, iban a enfrentar la muerte de un mártir, pero si permanecían fieles hasta la muerte, la misma muerte los iba a aliviar de su sufrimiento. La ofrenda, acuérdense, bueno, lo que comentaba ahora, la ofrenda a unos sabios, cuando le llevaron a Jesús la mirra iba a ser utilizada para ungir a los muertos. Entonces este regalo que le haya sido dado a María simbolizaba la forma como el rey del universo, ¿sí? El que recibió oro, que sean las riquezas, que sería nuestro sacerdote intercesor con el Padre, intercediendo por lo tanto llevando las oraciones de los santos, que era el incienso, iba a morir a temprana edad, y la mirra simbolizaba que iba a ser usada para su muerte. Y también que a través de sus heridas y de su muerte nosotros los cristianos tenemos sanidad y tenemos alivio. Entonces esto es para darnos un contexto de lo que significa esta iglesia. Entonces, desglosando los versos, cuando la primera parte dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, viendo que pues Esmirna era una iglesia posapostólica, o sea, fue después de que murieron los apóstoles, y que pero a pesar de los ataques que tuvieron y las pruebas, ella se mantuvo en la doctrina de los apóstoles. Por eso dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ellos no eran una iglesia libre, ellos eran una iglesia perseguida, no tenían protección ni por el Estado ni por nadie. Ellos tenían que huir a todos lados. Las comunidades cristianas no podían entonces ayudarse unos con otros, como lo hicieron al principio cuando veíamos el libro de los Hechos, que unos con otros se ayudaban. Ya no podían. Cada quien tenía que ver cómo sobrevivía. Por eso hubo gran pobreza. Ellos, pero cuando el Señor le dice, tú eres rico, entonces ellos en este momento, bueno, no vivían la riqueza o el apogeo que había en Éfeso, porque Éfeso era una ciudad rica, pero Jesús le decía, sí son ricos, porque Jesús sabía lo que iba a venir para ellos después, porque sus riquezas eran las que ellos tenían en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:19. Entonces ella era una iglesia que perseguida, que andaba en la clandestinidad, y que para Cristo la veía como una iglesia rica, a pesar de que estaba pasando pruebas en la tierra. Voy a autorizar a una persona que está entrando acá. Entonces, cuando Jesús habla aquí de tribulación en este pasaje, no significa, porque hay muchas personas, muchas veces algunas intérpretes dicen, esta es la tribulación que habla la Biblia. No, esta tribulación mencionada aquí por Jesucristo no es la tribulación del periodo de tribulación que va a pasar el planeta, sino que es el tiempo de persecución que recibió esta iglesia en tiempo de los emperadores romanos. Ahora, cuando habla de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, pues resulta que los primeros enemigos del evangelio fueron los mismos judíos. Entonces vemos cómo esto pasó tanto en la iglesia de Éfeso como en la iglesia de Esmirna. Por ejemplo, en Hechos 18 del 5 al 6, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo era constreñido en espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. La gente se opuso, blasfemó, sacudió, entonces, ellos blasfemaron, entonces Pablo se sacudió los vestidos y dijo, vuestra sangre sea sobre su cabeza, yo estoy limpio y ahora me voy a los gentiles. Entonces, aquí vemos después de una persecución, vino una bendición muy grande para el planeta, donde Pablo, ¿qué hizo? Dijo, ahora me voy a predicarle a los gentiles. Esto, al principio el evangelio o el regalo, como dijo Jesús, a los suyos, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Pero a partir de este rechazo que hubo aquí a los cristianos, entonces el evangelio salió a los gentiles. Y eso es lo que pasa con la mirra. Cuando se tritura la mirra, es cuando sale lo mejor de la mirra, que es la fragancia. Entonces, cuando se habla de la blasfemia, los que dicen que son judíos, pues ellos eran judíos que decían que amaban a Dios, ¿sí? Pero solo lo confesaban con la carne, pero rechazaron a Jesús. Entonces, por más que ellos decían que lo amaban, que amaban a Dios, no lo estaban aceptando.
Los judíos pensaban que estaban haciendo un bien y creían que servían a Dios, pero no, como decía en Juan 16:2, os echarán de las sinagogas aún más. La hora viene cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Luego, la siguiente parte, cuando dice que no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, he aquí el diablo ha de arrojar a vosotros, algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Entonces este número 10 ha dado mucho de qué hablar. Aquí la verdad que a la interpretación se deja muy poquito, porque parados ahora, si nos vemos qué pasó en ese tiempo, resulta que esto comprendió el tiempo de las persecuciones que hacía Roma contra la iglesia. Entonces, si digamos, un paréntesis acá, si la iglesia hubiera seguido sin ningún tipo de persecución normal como venía en Éfeso, hubiera sido un desastre, porque Éfeso no iba bien. Tuvo que haber pasado por este periodo de prueba para que de la iglesia saliera algo muy bueno, así como como la mirra, tenía que usarse para que del sufrimiento saliera algo muy bueno. Entonces, los mismos historiadores, no necesariamente hablando de, pues aquí ya la Biblia nos cuenta algunas cosas o muchas cosas, pero ya los historiadores hablan y han dejado consignado perfectamente la persecución de nuestros antepasados cristianos, que fueron cristianos que ofrendaron su vida por amor a Jesucristo. Y ellos llevaban una devoción pura y santa. Ellos se comprometían a ser leales a Cristo, no a hacer ninguna cosa mala. Entonces, por eso era que el Señor le decía, yo sé tus obras. Entonces, estas persecuciones tienen que ver con las persecuciones del Imperio Romano que comenzaron en el año 64 con Nerón y terminaron en el año 310. Más adelante vamos a ver bien estas persecuciones. Luego aquí habla en el versículo 11, el que venciere no será dañado jamás de la segunda muerte. La segunda muerte se menciona varias veces en el libro del Apocalipsis. Muchas veces la gente lo lee y hay interpretaciones donde habla que es que la segunda muerte es la muerte eterna y etcétera, pero la segunda muerte en la Biblia está muy, muy claramente definida. Se menciona varias veces. La segunda muerte tiene que ver con el lago de fuego y azufre que va a ser el destino para aquellos que sean juzgados por el mismo Dios en el gran trono blanco, como está en Apocalipsis 20:11, luego de que finalice el reinado milenial de Cristo. Entonces la segunda muerte es el evento que va a estar destinado para los que no entregaron su vida a Jesucristo mientras estuvieron en la tierra, bien sea que van a recibirlo durante la tribulación, o sea, antes de la tribulación o durante la tribulación. Sí, o sea, la gente que no recibe a Cristo y mueren sin Cristo van al infierno, que es el momento intermedio. Pero después del milenio ellos son resucitados. La Biblia dice que unos resucitan para vida y otros resucitan para muerte. Ellos resucitan y cuando resucitan entran al gran trono blanco y vuelven a morir otra vez y van al lago de fuego y azufre. Mientras que los que pasan a la tribulación y llegan a esa muerte sin Cristo, entonces van a entrar a esa muerte, que es la segunda muerte que se llama, y van a ir al lago de fuego y azufre. Los que aceptamos a Cristo tanto antes como después, o sea, antes del rapto, ¿sí? O los que han fallecido antes del rapto en Cristo, o los que vamos a estar cuando venga el Señor por nosotros, no vamos a ver esta muerte. Apocalipsis 20:6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, los que pasamos digamos, cuando vamos a ser raptados, vamos a estar con el Señor 1000 años acá, y los que están en la tribulación, o sea, 1000 años después de que termine la tribulación, y los que están en la tribulación y sean los mártires de la tribulación, van a pasar también, acuérdense, como lo vimos en una sesión pasada, como los invitados a las bodas del Cordero, y van a reinar también con nosotros 1000 años. Y también dice en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y luego dice en Apocalipsis 21:8, pero a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, y a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, aquí no hay nada que interpretar, está muy bien definido por la palabra. Entonces Dios o Jesucristo le dice a los de la iglesia de Esmirna que al que vence no será dañado jamás de la segunda muerte. O sea,
esta gente pasa derechito al reino milenial. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces sigamos. Entonces, miremos este periodo de Esmirna, cuáles fueron esas persecuciones, porque de aquí hay mucha enseñanza, hay cosas súper importantes que nos están afectando a nosotros hoy en día. De hecho, todo lo que ha pasado en estas iglesias, hago un paréntesis, se ve reflejado en lo que está sucediendo en la iglesia hoy en día. Parados acá, 1 de marzo del 2021. Entonces, con la persecución de Roma, que fue una cosa tremenda, brutal, el cristianismo se dispersó, la gente se apartó. No era una iglesia numerosa, ni era una iglesia organizada, eran como grupitos aislados que se reunían de manera clandestina. La historia nos habla de grandes persecuciones. La primera es la de Nerón, que fue del año 50, aquí es 64 al 68, ¿sí? Nerón gobernó entre el 54 y el 68. Aquí estas persecuciones, hago un paréntesis, no es la época en que ellos reinaron o fueron emperadores, sino que fue la época en donde durante su mandato es que hubo la persecución. Entonces no voy a seguir explicando los otros, simplemente me voy a concentrar en cuándo fue las épocas de las persecuciones. Vamos a hablar de 10 persecuciones, de 10 emperadores. Entonces la persecución de Nerón ocurrió entre el año 64 y 68, fue la primera. La segunda persecución fue con Domiciano, entre el año 95 y 96, que fue el que acusó a los cristianos de ateos, porque ellos se negaron a participar adorar al emperador. Me acuerdo mucho de Sadrach, Mesach y Abednego. Fue precisamente en este tiempo en que el apóstol Juan, ¿sí?, fue desterrado a la isla de Patmos, en donde tuvo la visión de Apocalipsis, con este emperador Domiciano. Esa fue la segunda persecución. La tercera persecución fue con el emperador Trajano, ¿sí?, entre los años 100 y 115. Entonces, cuando este emperador estuvo aquí, el cristianismo era ilegal y abominable. Los cristianos de esta época de Esmirna, como no sacrificaban a los dioses paganos de Roma, entonces recibían esos títulos. La iglesia era una sociedad secreta, lo que era prohibido por la ley romana, las sociedades secretas. Entonces ellos tenían que hacerlo clandestinamente, tenían que esconderse en regiones apartadas, por eso ellos eran abominables a los romanos. Y así hay, lo digamos, que hace la iglesia de Irán hoy en día, ¿no? Señora, ¿cómo dices? Lo que hace la iglesia en Irán hoy en día. Y en varias partes está sucediendo hoy en día en el planeta donde la iglesia es prohibida y es abominable. Yo aquí no me voy a ir a todas las persecuciones, porque, digamos, hubo varias persecuciones, unas más intensas que otras, pero de todas estas persecuciones vamos a aprender mucho, y especialmente de las últimas dos. Entonces voy a saltarme, porque hay mucho tema que recorrer hoy. Vamos a saltar a la novena persecución, que fue del emperador Aureliano en el año 276, y quiero que le pongan mucha atención a esta persecución. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Entonces, a este señor Aureliano, ¿sí?, se le atribuyó la invención de un plan. Él fue el que hizo todo el plan maestro, ¿sí? Dicen que él no lo llevó a cabo, pero durante el tiempo que lo hizo, solamente un año, fue terrible. Este Aureliano fortaleció la posición del dios Sol como la principal divinidad romana. Él fue el que metió el dios Sol, sí, aquí. Su intención era dar a todos los pueblos del imperio, civiles o soldados, occidentales y orientales, un solo dios en quien ellos podrían creer sin que tuvieran que traicionar a sus propios dioses. Buscaba el principio de un dios, un imperio. Entonces, este señor Aureliano sentó las bases para que luego, vamos a verlo más adelante, el emperador Constantino el Grande, ¿sí?, que fue el que inició el periodo de la iglesia de Pérgamo, institucionalizara esta creencia. Y hoy en día, esto lo estamos viendo en el planeta. Vamos a verlo más adelante. Entonces, este señor Aureliano fue el que trajo el dios Sol. Luego, pasemos a la 10ª persecución, que es con el emperador Diocleciano. Esta fue la peor de todas las persecuciones, fue la más brutal. También duró 10 años, o duró 10 años, por eso
varios teólogos dicen que los 10 días a lo que se refiere el versículo habla de estos 10 años, pero en realidad, digamos, pueden estar las dos, pero en realidad hubo 10 persecuciones claramente establecidas para la historia de la iglesia. Cualquiera que haya sido los dos, digamos, el Señor profetizó y dijo que iban a ocurrir las 10, el número 10. Este señor Diocleciano, cuando él tomó los conceptos de Aureliano. Entonces, durante estos 10 años los cristianos eran un estorbo. Entonces, aquí en esta época los cristianos no se podían ver en las ciudades, ni siquiera en los templos. Ellos estaban metidos en las cuevas y estaban metidos en las catacumbas, que eran los sitios subterráneos construidos en Roma donde se enterraban los huesos, ¿sí? los muertos. Y allí los cristianos se reunían en las catacumbas, celebraban sus cultos y también murieron muchos cristianos. Esta es una época que se le puede llamar la etapa del holocausto cristiano. Fue un tiempo de prueba y también de tribulación, como lo dijo el Señor. Van a pasar de tribulación por 10 días. Cualquiera que haya sido, bien sea estos 10 días, 10 años, o los 10 periodos de la persecución de la iglesia de Esmirna, durante la época de Esmirna, cualquier parecido, o mejor dicho, los holocaustos con los cuales nosotros estamos acostumbrados de ver, el holocausto judío, todo eso, no se compara en nada con los millones de cristianos que fueron asesinados aquí en este periodo. Todos los que fueron sacrificados como mártires, donde la mirra dio su olor, la paciencia y la fe dieron su fruto para la gloria del Señor. Y los cristianos, el auténtico cristiano dio muestras de poder espiritual. Entonces, cuando aquí Jesús les dice, sé fiel hasta la muerte, era una fidelidad a la cual ellos se entregaron y se aferraron. Básicamente, un cristiano estaba sentenciado a muerte por causa del evangelio, ¿sí? Y entonces era necesario estar hasta el último suspiro y era algo que ellos lo hacían porque sabían cuál iba a ser su recompensa. ¿Sí? Entonces, esto nos enseña mucho a la iglesia hoy en día, que muchas veces nosotros nosotros pensamos que esto o aquello que nos está pasando es una prueba, pero esto no se compara en nada con esta prueba que estas personas sentían o tuvieron. Cuando venga la crítica, por ejemplo, o el rechazo, entonces ya el cristiano se enfría y deja de ser fiel por un tiempo, meses, semanas, años, lo que sea. Pero no, o sea, aquí Jesucristo dice que seas fiel hasta la muerte. Esto iba específicamente a esta iglesia. Entonces, si ellos fueron fieles hasta ese momento, hasta llegar a dar su vida por Jesucristo, cuanto más nosotros, que gracias al Señor, todos los que estamos en esta sesión, no nos ha tocado llegar allá, ¿sí? Pero digamos, esto nos enseña a nosotros y nos debe dar ánimo. Bueno. Entonces, en resumen, la iglesia de Esmirna, estoy poniendo cada iglesia, le pongo este resumen. Denuncia, ninguna. Esta iglesia, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las únicas dos iglesias que no tienen ningún pero de parte de Jesucristo. Ya vemos por qué. El significado de Esmirna era la mirra, la iglesia perseguida. El problema era que iban a soportar la prueba hasta la muerte. Problema y no problema, por lo que ya vimos. El Señor recibió elogios, Él le dio elogios. Yo sé tus obras, tu tribulación y tu pobreza. El acierto era que eran fieles hasta la muerte y la recompensa era el que venciere, no será dañado jamás de la segunda muerte y recibirá la corona de la vida, que fue la que ya vimos nosotros hace 2 sesiones. Y en la época era el año 170 hasta el 312. Vamos a ver otra iglesia ahora. Si voy muy rápido me avisan. Yo he querido como simplificar los temas, pero siempre hay mucho que ver. Y entonces resulta que aprovecho este tiempito para meter la mayor información que se pueda, porque después acá pues no vamos a volver, vamos a seguir avanzando. Ahora viene la iglesia de Pérgamo. La iglesia que está escrita en Apocalipsis 2 del 12 al 17. Pérgamo es una ciudad que tiene orígenes en la mitología griega. Es una ciudad griega. No sé si alguna vez a mí que me tocó leer algunos libros de mitología griega, escuchaba a algunos dioses, leía a algunos dioses griegos y mencionaban a Pérgamo. Pero hoy en día la ciudad pertenece a Turquía. Interesante de esta ciudad es que por un tiempo dependió del rey Ciro II de Persia. Nosotros hemos escuchado el rey Ciro de Persia.
luego fue conquistado por Alejandro Magno. Pérgamo era una ciudad potencia, era una ciudad grande, una ciudad cosmopolita, era clave para el Imperio Romano, pero también era el centro del paganismo, de los dioses antiguos. Allí en Pérgamo se encontraba la silla de Zeus. Vamos a ver más adelante qué se refiere. Pues les anticipo, razón por la cual el Señor se refiere a Satanás. Vamos a leer, bueno, Pérgamo significa matrimonio. Póngale cuidado a esto. El significado etimológico de Pérgamo es matrimonio. Vamos a leer lo que dice el Señor en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en aquellos días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque si no, vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer el maná escondido y le daré una piedrita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Pero voy a aceptar a alguien que está entrando ahora. Ok, entonces vamos a ver qué significa cada parte, cada verso, porque de todo esto vamos a aprender muchísimo. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas, la parte de Apocalipsis 2:12. Esta identificación es distinta a las otras de las otras 2 iglesias. Ahora Jesús se presenta con armado, con una espada, para combatir. Entonces esto quiere decir que después de la época de sufrimiento que ya vimos tanto de Éfeso como de Esmirna, la iglesia entró en otra etapa, pero no en otra época. Pero en esta etapa la iglesia volvió a fallar, pero su falla fue muy grande, que le dio, significaba a Jesucristo mucha ira, ¿sí? Entonces el Señor se presenta con una espada, decidido para pelear, para defender la pureza de la iglesia. Jesús es celoso de su esposa. Entonces en este momento vemos a Jesús bravo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora dice, yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás. Una de las cosas que más, o lo que más le da rabia a Jesús, que más le da rabia a Dios, es la idolatría. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué significa esto del trono de Satanás? Entonces, resulta que, bueno, investigando aquí, había unos reyes, que eran los caldeos, y había una dinastía, en donde el último rey de esa dinastía se llama el rey Atalo III, que era rey sacerdote de esta jerarquía de los caldeos, y él huyó. Acuérdense cuando estábamos hablando del rey Ciro Persa. Persa comenzó a perseguirlos y él huyó, este rey Atalo III, y se fue a Pérgamo. Y allí, lo que sucedió cuando él se fue para allá, que resulta que espiritualmente Satanás trasladó la capital desde Babilonia, que fue donde llegó Ciro a pelear y atacar, la trasladó a Pérgamo, ¿sí? Y también, y allí, pues, Satanás persiguió a los seguidores de Cristo, y Antipas se menciona como uno de los mártires de la iglesia de esta época. El cristianismo, a pesar de las persecuciones y asesinatos, seguía avanzando, y para muchos, especialmente para Satanás, era una amenaza, un peligro. Ahorita más adelante vamos a ver más sobre este trono de Satanás, pero lo que les comentaba al principio, ese era un altar para el dios Zeus, que lo hicieron en Pérgamo. Quiero anticiparme un poco. No, más adelante les cuento, no me voy a anticipar porque es sorpresa. Sí, entonces, bueno, cuando él dice, y retienes mi nombre y no has negado mi fe aún en aquellos días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, era lo que les comentaba ahorita. Era un cristianismo que seguía avanzando pese a las persecuciones. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Entonces esto se refiere, aunque esta iglesia tuvo un buen comienzo, ¿sí?
Jesús no tenía muchas cosas contra ellos. Más adelante la iglesia se desvió. ¿Sí? Luego dice, porque tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Yo quiero que por favor le pongan mucha atención a esto que voy a decir acá. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar aquí de varias cosas. Resulta que Satanás, como no pudo acabar con los cristianos con esa persecución tan brutal y tanto asesinato, los cristianos se convirtieron en mártires, eso animaba, o sea, como que de alguna forma la gente más seguía llegando a Cristo, más iba creciendo la iglesia. Entonces, como Satanás no los pudo vencer, entonces lo que hizo fue cambio de táctica y lo que hizo fue seducir a la iglesia. Entonces la táctica comenzó a exaltar a la iglesia. Entonces, me anticipo, a través de Constantino, lo que hizo fue unir a la iglesia y al Estado. Entonces le daba a la iglesia alicientes para que la gente del mundo viera lo atractivo que era la iglesia y entrara a la iglesia. ¿Sí me están siguiendo? Traten un poco como de ir pensando las cosas que le está queriendo decir el Señor ahorita. Entonces, aunque el motivo de Constantino era más político, obviamente, que religioso. Constantino decía que se había convertido al cristianismo, pero él nunca llevó una vida de cristiano de verdad. Su idea era dominar el imperio, el poder a través de la religión, y aceptó la religión cristiana como un medio para lograrlo porque era la religión, para ellos era religión, pero era una creencia que estaba creciendo mucho. Entonces él lo que quería, y pónganle atención a esto, quería unir los súbditos cristianos y los súbditos paganos en un solo pueblo y consolidar su imperio. Entonces hubo aquí dos doctrinas que se mezclaron, que fueron dos doctrinas falsas y terribles, que fueron la doctrina de Balaam, fue la primera, más adelante en el siguiente verso es la doctrina de los nicolaitas. Este señor Constantino pues se sentó allá en ese trono. Sí, se sentó también en el trono de Satanás. Y ese trono más tarde fue ocupado por el poder papal, o sea, de los papas. Algo interesante para información, Constantino dijo que había tenido una visión en el cielo en forma de una cruz y que decía, por este signo vencerás. Entonces hizo que la cruz fuera su símbolo. En el año 313 él dictó un edicto para que cada uno, pónganle cuidado, lo que les voy a decir ahora, cómo se conecta con lo que hizo el emperador de la novena persecución. Entonces en el edicto, él dijo que ustedes pueden profesar su fe, pero le metió cosas del paganismo. Entonces dice, bueno, tú puedes tener tu culto, pero le metes esto, lo haces a mi manera. Este edicto entonces hizo una nueva etapa de la iglesia de Dios, que era la iglesia romana. Los cristianos por fin podían celebrar públicamente su culto. No sé a qué se les está pareciendo eso. Cosas que están sucediendo hoy en día. A mí me impresiona cómo la historia se repite. Donde todo el planeta a la iglesia se le está prohibiendo celebrar el culto. Pero se está abriendo para que poco a poco se celebre culto a la manera que el Estado está queriendo. Entonces, de esta manera, volviendo aquí al tema, porque no me quiero desviar, dice, dejarían de ser los perseguidos y deberían de ser los rechazados, los odiados. Los cristianos ahora se iban a convertir en una de las religiones del imperio. Entonces, el cristianismo comenzó a elevarse. Y entonces ahora se presentaba una sociedad y el mundo entonces dijo, bueno, miren los cristianos. Los cantos entonces se comenzaron a salir de las cuevas y de las catacumbas y llegaban hasta la misma Roma. ¿Sí me están siguiendo un poco? Si tienen alguna pregunta. Sí, Saulo, está claro. Bueno, ahora miremos qué pasa con esta doctrina de Balaam. Esto también es una cosa impresionante. Acuérdense cuando nosotros leímos Balaam, aquí nos toca irnos incluso parados hoy, muchos miles de años atrás. O sea, bueno, es mucho más viejo que incluso cuando comenzó ahora. Acuérdense la doctrina de Balaam, cuando Balaam, que se encuentra en el libro de Números del 22 al 25. Yo creo que, bueno, vamos a repasar rápido la historia, no lo vamos a leer, por supuesto. Acuérdense que los hijos de Israel iban de Canaán y llegaron a la tierra de Moab, y allá había un rey que se llamaba Balac, que era el rey de Moab,
cuando él mandó a buscar a Balaam, que era hijo de Beor, que vivía en Petor, junto al río Éufrates, para que los maldijera, pero Dios no permitió que Balaam maldijera a Israel. Entonces le dijo a Balac, ¿sí? Balaam, o sea, acuérdense cuando él decía que los oráculos, que maldícelo, no lo hizo porque Dios no lo dejó. Pero Balaam lo que le dijo a Balac, mira, ¿sabes qué? Invítalos a unas rumbitas, a unas fiestecitas. Se llaman unas fiestas licenciosas en honor a Baal Peor. O sea, era un ídolo, un demonio. Y entonces, ¿qué hizo? Israel cayó en una trampa que enfureció al Señor a tal punto que en ese momento mató, no me acuerdo, creo que a 42,000 personas. ¿Sí? Entonces lo que hizo Balac fue, o sea, como resultado de esto, los hombres de Israel fueron a estas fiestas sensuales y vieron a las hijas de Moab, fornicaron con ellas, lo que incendió, sí, aquí dice 42,000, perdónenme que no, mató a 42,000 personas, lo dice en el versículo. Entonces, encendió la ira de Dios de una forma impresionante. Entonces, sí ven cómo la palabra Pérgamo significa matrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La iglesia entró en unión con el Estado y entonces fue culpable de una fornicación no espiritual, que es lo mismo que es el balaamismo o pecado de Balaam. Entonces, este método de Balaam que empleó Constantino, ¿qué hizo? Entonces lo que hizo fue le entregó a los obispos de la iglesia edificios espectaculares que se llaman basílicas, ¿sí? Para que se convirtieran en iglesias con unas decoraciones espectaculares, súper ostentosas, donde se veía el dinero por todos lados, el dinero del Estado. También les dio ropa espectacular al clero. Ahí donde comienzan estos señores, los sacerdotes, a vestirse con ropas carísimas. Entonces ahí el obispo, o sea, comenzaron a haber castas, comenzaron a haber niveles en la iglesia. No sé si a ustedes les suenan obispos, arzobispos, papas. Entonces comenzó a ver como, y además de eso también el obispo se sentaba en la basílica en un altar de mármol, adornado con oros y con piedras. Y entonces lo que se introdujo fue una forma sensual de adoración. Entonces ya no era la predicación y era lo que se adoptaron fueron los festivales paganos. ¿Sí? Se hacían algunas cosas para complacer a todo el mundo, para complacer a los miembros paganos de la iglesia. Entonces la iglesia decía, qué iglesia tan linda, qué iglesia tan chévere, allá sí se hace, allá sí son chéveres en esta iglesia. ¿Sí? Entonces, un ejemplo aquí, y es impresionante. ¿Qué pasaba? Hasta esa época el solsticio de invierno caía el 21 de diciembre, que era el día más corto del año. ¿Sí? Y no hasta el día del 25, que es cuando comienza a alargarse. Entonces, se consideraba en todo el mundo pagano, se comenzó a considerar el 25 de diciembre un honor al sol Dios o al Dios Sol. ¿Se acuerdan qué emperador fue el que lo puso? En la persecución en la novena persecución. ¿Sí? Entonces, ahí se cambió al 25 de diciembre como el día del Dios Sol, donde para ellos era el sol de justicia. No tiene nada que ver con el versículo que nos dice el Señor. Pero ellos lo que hacían con este tipo de cosas era confundir a los cristianos. Entonces, pues ahí en ese momento ellos lo que hacían era, mezclaba cristianismo con paganismo. ¿Y qué pasó? En ese momento, como había tanta opulencia, a la iglesia le estaba yendo tan bien, la iglesia dijo, entramos al milenio. Y entonces aquí nació la teoría del postmilenialismo. La iglesia se volvió rica, se volvió poderosa. Y entonces, según ellos, ya habían comenzado el milenio, que había dicho, después de haber sufrido esa persecución, dijeron, ya entramos a tribulación. Y después de que la tribulación, ¿qué dice el Apocalipsis? No, pues que viene el milenio. Entonces entramos al milenio. Pero era un milenio sin Cristo. Entonces, como ellos necesitaban un apoyo bíblico para esta doctrina de este milenio sin Cristo, entonces, ¿qué pasó? Se afirmó que los judíos habían sido desechados para siempre y que todas las profecías de la gloria futura de Israel estaban destinados a la iglesia. Entonces, ahí nació la teoría del reemplazo, que cambian, ¿sí? Que ya no, entonces las promesas no son para Israel, sino que son para la iglesia. Este periodo fue terrible, así como yo lo dije la semana pasada, bueno, la clase pasada.
este siglo, estos siglos tercero, cuarto, le hicieron muchísimo daño a la iglesia. Y antes de esto ya habían venido algunos doctos de las escrituras de la iglesia de Alejandría, antes del año, digamos, alrededor del año 250, de la iglesia de Alejandría, que fue donde metieron muchos cambios a las escrituras originales. Pero bueno, en este siglo cuarto, en donde Constantino se adhirió a la iglesia, es cuando se le hizo tanto daño al cristianismo cuando se metieron estas teorías. Entonces, quiero que ustedes vean cómo una cosa se va conectando con la otra y por qué lo que está sucediendo ahora, ¿sí? Lo vamos a ver en la última iglesia. Tiene que ver con lo que pasó en este tiempo y mucho más atrás con lo que pasó con Balaam. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Yo quisiera aportar, una cosa, un dato interesante más. Buenas tardes a todos. Resulta que este museo de Pérgamo hoy en día hace mucho tiempo fue trasladado a Berlín, en Alemania. Y curiosamente, las primeras las primeras declaraciones que dio Obama cuando fue presidente fue precisamente en este museo, curiosamente, ¿no? Donde se está viendo como que es el museo de Satanás prácticamente. Solamente era eso que quería agregar. Gracias, Freddy. Vamos a hablar un poquito ahora. Les había comentado que le iba a contar algo y entonces tiene algo que ver un poco con ese tema. Porque sí es cierto. O sea, esto que aquí se hizo, que aparentemente es histórico, ¿sí? O es para que quede en los registros de la historia, tiene demasiado significado espiritual. No solamente en esa época, sino a lo largo de los siglos y hoy en día. Gracias, Freddy, por ese dato, ¿sí? Entonces, volvamos otra vez a nuestro verso por verso. Entonces, el verso 15, Apocalipsis 2:15 dice: así también tú tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque si no, vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor dice aborrezco. Ya lo habíamos dicho, lo habíamos visto antes cuando la doctrina de los nicolaitas comenzó con la iglesia de Éfeso. Uno lee esto en la Biblia y uno dice, ay, sí, los nicolaitas, quién sabe, sí, pues sí, una secta, no, pero esto es demasiado impactante para la iglesia. Entonces, datos aquí importantes es cómo se empujó esto a la iglesia. Entonces, esta doctrina se dio con la doctrina de la iglesia en el primer gran concilio de la iglesia, que fue celebrado en Nicea en el año 325 después de Cristo. Resulta que en ese concilio hubo 1500 personas, delegados, en donde había más laicos que obispos. Era, digamos, acuérdense la división que hacen los nicolaitas, que dividen el clero de la gente del común. Entonces aquí el clero era en minoría. La gente del común era 5 veces la del clero. Fue un concilio lleno de intrigas y de política. Y entonces ahí era evidente que la doctrina de los nicolaitas había comenzado y había asegurado un punto clave. Entonces, de aquí comenzó el papado. Comenzó lo que es lo que vemos hoy en día de los papas. Entonces, el Señor aquí dice arrepiéntete. Dios siempre espera que nosotros nos arrepintamos. Entonces, llama al arrepentimiento, siempre da la oportunidad. Ahí le dio la oportunidad. El llamado lo hace el Señor, no lo hacen las personas, no lo hacemos nosotros. El llamado al arrepentimiento lo hace el mismo Dios, porque Dios dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de mente. En inglés se dice change my mind. ¿Sí? Es decir, cambiar de manera de pensar. No es como simplemente decir, sí, yo pienso esto, no, pero siéntelo, actúalo. ¿Sí? Entonces, cuando aquí lo dice, luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí le está hablando si se dan cuenta que no le está hablando solamente a la iglesia de Pérgamo, sino a todas las iglesias, a la misma iglesia de Jesucristo, desde el momento en que fue fundada. Entonces, luego dice, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Entonces, aquí también, pues, viendo qué es, hay mucho que mirar, pero ¿qué es el maná escondido? Ustedes pueden ir a Éxodo 9, del 3 al 4. Ahí dice el Señor dónde guardó el maná.
Acuérdense del maná, que el maná era la comida espiritual, es el mismo pan que ellos no se dieron cuenta, estaban recibiendo a Jesús y ellos después no se dieron cuenta. Pero bueno, en Éxodo 9, 3 al 4, el Señor dice que Él va a guardar el maná en el lugar santísimo. ¿Sí? Esta promesa es para el que venza, el Señor mismo lo va a llevar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y cuando le da una piedrecita que nadie conoce, le está dando una sabiduría, ¿sí? Y un conocimiento indescriptible que nadie más puede saber. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos. Sí, o sea, digamos, estas promesas son tan bonitas, ¿sí? Como después de haber soportado todo esto y haber vivido todo eso, Dios está dando cosas espectaculares a sus hijos. Bueno, entonces, bueno, aquí este periodo de Pérgamo, el periodo de Pérgamo es la iglesia licenciosa, o sea, la iglesia que cede, que negocia, ¿sí? Es la unión de la iglesia y el Estado, que como se dice acá, lo hicieron bajo Constantino en la doctrina de Balaam. Interesante aquí cómo se mezclan las dos doctrinas, tanto la doctrina de Balaam como la doctrina de los Nicolaitas, para hoy en día estar siendo testigos de qué es lo que estamos viviendo hoy en día en la iglesia de hoy en día, aunque todavía no hemos llegado a la iglesia de hoy en día. Acuérdense lo que les dije, que se va arrastrando de una iglesia a otra. Entonces, resumiendo, la iglesia de Pérgamo es la denuncia que aloja a las doctrinas de Balaam y los Nicolaitas. Pérgamo es matrimonio, la iglesia silenciosa donde mora Satanás. El Señor mismo le da elogios, sabe de sus obras, retiene su nombre, no ha negado la fe. Ellos fueron fieles también hasta la muerte, y al que venciera le dará el maná escondido y una piedrecita blanca. Esta época va desde el 312 hasta el 606. Ahora vamos a ver la iglesia de Tiatira. Aquí también hay cosas espectaculares. Algo de lo que dijo Frey me parece muy interesante sobre este trono de Pérgamo, antes de pasar en forma a la iglesia de Tiatira. Este trono fue trasladado desde Pérgamo, en el año 1000, creo que fue 1800, bueno, no me acuerdo, 1800 algo, por un arqueólogo. Fue trasladado, estuvo abierto allá. Hay una disputa entre los turcos y los alemanes por esto, pero pues en esa época ellos estaban supeditados, había perdido el Imperio Otomano. Cuando lo pasaron allá, ustedes entran a internet y miran Iglesia Pérgamo. Eso es un sitio turístico en Alemania. Está en Berlín, ¿sí? Y a mí lo que me llama la atención es cómo Alemania ha sido un sitio, y Berlín especialmente, fue foco de mucho problema en toda Europa. En toda Europa a nivel impactó todo el planeta. En Berlín fue cuando se dividió entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. Ahí, ese sitio, Berlín, es un sitio de mucho movimiento espiritual, ¿sí? Y ahora vemos por qué, y lo que decía también Freddy. Angela Merkel allá abrió ese sitio, o sea, usó ese sitio para hacer unos eventos de agasajo al político que dijo Freddy, y el sitio está cerrado desde el 2015, porque lo están renovando, y lo van a abrir con fuerza en estos tiempos, justo en estos tiempos donde nosotros estamos, ¿sí? Este es un sitio, el templo de Zeus, o el trono de Satanás, era un sitio de adoración satánica impresionante, y ese se va a volver a abrir muy pronto. Bueno, vamos entonces a la iglesia de Tiatira, que es la última iglesia de hoy. Estas fotos aquí no son casual, vamos a verlas porque... Perdón, Saulo, quería hacer una consultita. Sí, señora. Sí, bueno, como yo he entrado recién desde la anterior sesión al grupo, entonces no estoy, hay algunas cositas que tengo dudas. La primera consulta era, en la interpretación que estamos viendo de lo que el Señor habla a las iglesias, ¿estamos entendiendo que es algo que ya ha pasado o es algo que también va a pasar? ¿En qué esfera estamos moviéndonos?
sabemos que es algo que ya ha pasado, porque el Señor en ese tiempo estaba reclamando cosas a las iglesias, ¿no? Sí. Pero es algo que también en la actualidad se puede interpretar que también está sucediendo. Sí y no. Digamos, te hago una recapitulación. El Señor cuando le dijo a Juan lo de las 7 iglesias era porque precisamente, como tú dices, era tipología de ese momento de unas iglesias que estaban ahí en el Asia Menor. Eran 7 iglesias, ¿sí? Pero esas iglesias estaban ahí en eso, en el siglo I. Todavía no había pasado nada. Pero el Señor cogió esas iglesias y lo que sucedió es que cada una de esas iglesias, que fue dado en un orden, Él no le dijo primero la de Filadelfia y luego le dijo después la de Pérgamo y luego saltó así, no. Él iba dando cada iglesia en un orden específico. Resulta que parados al día de hoy, o digamos hace un tiempo, podemos ya ver hacia atrás, echamos retrospectiva y podemos reconstruir qué ha pasado con la historia de la iglesia. Entonces la historia de la iglesia en sus diferentes etapas ha coincidido con estos 6 periodos de la iglesia que están dados en lo que el Señor le reveló a Juan. Y hoy en día estamos en el último periodo de la iglesia. Entonces son 7 periodos, ¿sí?, de la iglesia, pero lo interesante, como tú dices también, y por qué te digo que sí, porque cada iglesia ha dejado un remanente de características que se traslada a la otra iglesia y a la otra iglesia y así se van trasladando de periodo en periodo hasta que llegamos hoy en día a la iglesia, a la última iglesia, que es donde tiene características de todas estas iglesias que hemos visto. ¿Correcto? Ok, gracias. Ok, una segunda consultita. Estas iglesias, según estaba revisando ahorita en mi Biblia, ¿están ubicadas ahorita físicamente en lo que sería Turquía? Correcto. En el Asia, en una parte de Turquía, en el Asia Menor. Exacto, en el Asia, pero y las 7 están en el mismo país actualmente, ¿cierto? Están en la misma zona de Turquía, sí, en el Asia Menor, en una zona de Turquía. Uh-huh. Estábamos hablando de lo que se llama como el trono de Satanás. Es una ruina que realmente existe, porque ahorita estaba viendo también acá en la Biblia que se lo ha encontrado y demás, y no saben si era el trono de Satanás o un templo donde se adoraba, creo, al emperador, ¿no? Creo que era el César. ¿Esto está, decías, en Alemania? Sí, es el trono, o sea, digamos, haciendo una recapitulación, como lo comentó Freddy, y lo dijimos también antes, ellos lo que hicieron es, montaron la adoración al dios Zeus en Pérgamo, en esa época cuando se dio la revelación de las iglesias. Ya estaba en Pérgamo. Pérgamo es una ciudad muy antigua. Y entonces estaban ahí el trono de Zeus, del dios Zeus. El dios Zeus, por eso era que el Señor se refiere a Satanás. Pero en el año 1800 algo, no recuerdo, ellos, unos arqueólogos, ¿sí?, y una comitiva, cogió ese trono de Pérgamo, lo desarmó, lo llevaron piedra por piedra y lo montaron en Berlín. Está en el Museo de Pérgamo en Berlín, el mismo trono. No es una réplica, es el mismo trono. Perfecto. Una última consultita, Saulo. Cuando aquí está hablando al que venciere, ¿no?, le daré la piedrecita y demás, ¿quiénes se está entendiendo aquí que son los vencedores? Porque si bien estamos viendo ahorita de que es algo que ha pasado y es una etapa de la iglesia, digamos, en que ahorita se ha ido dando a lo largo del tiempo, pero aquí está hablando de vencedores. ¿Y quiénes? Porque este pasaje es un poco crítico porque da a entender del tema de la salvación, si se pierde, no se pierde, quiénes son los... No tiene nada que ver con salvación. Aquí los vencedores eran, en esa época, el cristianismo estaba siendo, como lo explicaba ahora, estaba siendo muy afectado, muy alterado, sí, o sea, estaba siendo asaltado el cristianismo, y el vencedor era el que no caía en esa doctrina de Balaam y los nicolaitas. O sea, era el que no se dejaba comprar o no se dejaba manipular por la opulencia en la que estaba cayendo en este momento esta iglesia, sino que él se mantenía firme al Señor Jesucristo. Y en ese momento obviamente ellos murieron, y esas personas que murieron, ¿sí?, en ese momento en Cristo, son los que están hoy en día, que van a partir con nosotros cuando venga el toque de trompeta, y van a salir, van a resucitar primero ante él en el rapto. Si no es que algunos, como se lo llevó el Señor Jesucristo al principio, se los llevó. Pero ellos, aquí digamos, el que venciere, ellos ya eran cristianos, ya aceptaron a Cristo en su corazón. Los que aceptaron a Cristo en su corazón y no se dejaron seducir, vencieron. Esos se llaman vencedores. Los otros, quién sabe si aceptaron a Cristo en su corazón, si se dejaron seducir. Porque aquí lo que dice,
Aquí lo que dice es change mind, o sea, cambiar de mente. Cambiar de mente. Cuando uno tiene a Jesucristo, uno cambia de mente. ¿Sí? No es que alguien se... Bueno, aquí es otro tema que no vamos a entrar en materia, pero es alguien que tiene a Jesucristo en su corazón y cambió su vida. Entonces, hay una presentación que te recomendamos, Cintia, que son las coronas, que las vimos hace tres presentaciones, ahí podemos verlas. ¿Mm? Está en YouTube también. Gracias. Con mucho gusto. Si quieres, podemos profundizar más adelante después, puede ser después de que termine esta sesión, pero muy interesante tus preguntas. Solo una cosita más, lo que yo veía acá y me pareció bien interesante porque está relacionado con lo que Pablo dice, ¿no? De que yo acabo la carrera, ¿no? Entonces ella acabó la carrera y siempre nos comparamos nosotros porque todos somos corredores, ¿no? Estamos en nuestra propia carrera y que vamos a llegar al final, ¿cierto? Correcto. Entonces, en una interpretación que veía acá, una aclaración de este pasaje, decía que esa referencia de la piedrecita se da porque a los corredores que ganaban en las pseudo-olimpiadas que tenían en aquel entonces, se les entregaba una piedra blanca. Entonces, esa piedra blanca era como su entrada a la celebración que tenían luego después de la carrera, de las competencias. Entonces, cuando estas personas recibían la piedra blanca, con eso pues, entraban a la celebración. Eso me parece muy interesante porque es cierto. Así como de los vencedores, entonces sabemos que nosotros tenemos entrada a la celebración de la gran cena del Señor, ¿no? Entonces, también, sabes, que es una referencia de lo que viene después, ¿no? Exacto, exactamente, está muy interesante eso. También le dan una corona de laurel y por eso el Señor dice que cuando lleguemos al Señor vamos a recibir una corona, pero no una corona incorruptible. Saulo, qué pena interrumpirte. Catherine creo que tiene el micrófono abierto, no sé si escucha interferencia y no te escuchamos bien, o por lo menos yo no te escucho bien. Qué pena, sí, qué pena, lo siento. Ya, gracias. Ya lo entiendo. Gracias. Bueno, entonces sigamos adelante. Muy bueno tus intervenciones, Cintia. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, aquí hay algo porque todavía nos quedan unos slides para hablar de esta iglesia que es muy interesante también. Entonces, ¿hasta dónde llegué? Bueno, leí. Sí. ¿Qué hora es? Bueno, tenemos unos 10 minutos. ¿Está bien? ¿Sí, ¿están bien 10 minutos? No hay problema, el tiempo que necesites bueno, para ok, terminar. Perfecto, muchas gracias. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido a los que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere guardaré mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, acá nuevamente el Señor se identifica que como la espada de dos filos, nuevamente el Señor celoso por su iglesia. Entonces, el Jesús que vieron los profetas antes, es interesante, cuando vemos Daniel 10:6, también ven a Jesús, ¿sí? con ojos de fuego, ¿sí? Lo ven, y aquí, y también vamos a Apocalipsis 19, del 12 al 5, lo vemos así, es un Jesús que está armado para combatir, para defender a su iglesia, y también después para hacer lo que tiene que hacer con los que no fueron fieles, ¿sí? a la sana doctrina. Entonces, él, en su elogio, Cristo hace hincapié en obras 2 veces. La menciona al principio y luego de este verso y luego al final. Ellos, o sea, lo que está aquí diciéndole Jesús es: esta es una iglesia en donde para la cual las obras son muy importantes. Entonces afirma que se merecía, o sea, que ellos pensaban que el mérito era por obras. Obras para ellos eran importantes. Muchas de esas obras para Jesús también lo son.
si son obras que son testimonio de Jesús, se hacen con un corazón sincero. Pero es muy importante que nosotros no tenemos que ser cristianos solamente de obras, ¿sí? Sigamos más adelante, que esto se va a poner aquí interesante, que es, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. El Señor se identifica. Bueno, el Señor aquí dice que hay una mala mujer. Habla de Jezabel, que ella misma se llama profetisa, pero además se le dio el permiso de enseñar doctrinas perniciosas para seducir a los siervos de Dios, para cometer fornicación y cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer, o sea, todavía es digamos, puede que esta mujer haya sido una persona específica, una mujer de influencia dominante, que si se llamaba o no Jezabel, puede que sí, pero aquí lo más importante es el prototipo de ella en el Antiguo Testamento. Yo aquí los quiero invitar a todos a que nosotros profundicemos un poco y no la cojamos por el lado suave o el lado fácil, que es así, porque la enseñanza aquí es, sí, la Jezabel y el Acab. Entonces, la mujer dominante y el hombre que se deja dominar. Y ahí entonces con eso se construye, sí, bastantes cosas interesantes y bonitas, con lo que se han enseñado muchas cosas. Pero aquí los invito a que profundicemos, porque el Señor habló de esta mujer aquí, ¿sí? Entonces, quiero que miremos bien a esta señora. Entonces, ella no era una hija de Abraham, ¿sí? Ella era una princesa de Tiro. Tiro, una ciudad idólatra. Entonces, su familia, la familia de esta mujer, era famosa por ser crueles, salvajes, y por su intensa devoción al dios Baal y a la diosa Astarte. Su papá se llamaba Edbaal, que era un sacerdote, pero de alto perfil de las deidades que ellos tienen, de Baal. Y ese señor asesinó a un rey que se llamaba Fales, y él fue el sucesor de ese rey, o sea, hubo asesinato. Mientras tanto, Acab, para fortalecer su reino, hizo un matrimonio político, se casa con Jezabel. Y entonces, ¿qué hizo Jezabel? ¿Sí? Ella ayudó a Acab para que se metiera en Israel. Pónganle cuidado, aquí estamos hablando de Israel, o sea, estamos hablando acuérdense que Israel se dividió en dos, Israel y Judá. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó por Israel, para que en Israel hubiera culto a Baal. Mató a todos los profetas del Señor, ¿sí? Y sobre todo donde ella podía poner sus manos, los hacía. Y no solamente ella influyó durante el tiempo de Acab, cuando Acab estuvo vivo, sino que también sobre sus dos hijos, que eran Ocosías y Joram. Después mandó a casar a su hija, Atalía, con Joram, ¿sí? Que era hijo de un rey de Judá. Y entonces, ¿qué pasó? Introdujo la idolatría en Judá también. Entonces, con el tiempo, muy rápidamente, entonces lo que hicieron fue construir un culto, una casa a Baal en Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo? Nada más y nada menos que hizo esta mujer. ¿Qué hizo Jezabel? No es solamente Jezabel la manipuladora. Jezabel hizo caer a todo Israel en idolatría, que es el pecado que más odia. Dios odia todos los pecados, pero ese pecado Dios mismo lo aborrece, lo odia. Entró la idolatría tanto a Israel como a Judá, ¿sí? Hizo pecar a todo el pueblo de Dios, que se supone que era el pueblo de donde iba luego a nacer el Mesías y el Salvador del mundo. De ahí esta señora sembró esa semilla, y mire lo que estamos viendo en la iglesia de Teatira. Estamos viendo que esa semilla estaba aquí en esta iglesia. Esto pueden ver en la historia de Jezabel, está en Primera de Reyes 16, 29 al 23. Entonces ya estamos viendo que los nicolaitas ya no eran unos grupos, ¿sí? El nicolaísmo ya no era una doctrina esparcida, sino que vamos a verlo como una organización completa, que era el sistema papal, que utilizó esta estrategia, esto que esta señora o permitió que se hiciera esto dentro de la iglesia. Vamos a ver un poco el sistema papal. ¿Qué es el sistema papal? El sistema de los papas. El sistema papal es aquel, dejó o permitió que se introdujeran imágenes y fotos en la iglesia. Entonces, por lo tanto, impulsó la idolatría. Miren cómo la influencia de Jezabel se está viendo acá, que es idolatría. ¿Y qué pasa? Los papas dicen que la enseñanza de la iglesia son más importante
que incluso la palabra de Dios. Yo quiero que por favor vayan teniendo eso y lo vayan extrapolando a lo que es hoy en día. Entonces, ahí bueno, aparte de eso, se incluyeron ritos paganos en las misas y además, dentro de este sistema papal, se hicieron 2 persecuciones completamente jezabélicas que recuerda mucho a lo que hizo Jezabel con los profetas con los profetas del Señor. Entonces, aquí, durante el sistema papal, se introdujeron las cruzadas y la Inquisición, que es algo que yo creo que todos aquí ya conocemos. Entonces Jezabel lo que hizo fue introducir la levadura de la falsa doctrina. ¿Sí? Mateo 16 del 5 al 12 o Gálatas 5 al 9 para buenas referencias. Acuérdense entonces lo que les dije, que como no pudo Satanás destruir a los cristianos, entonces ¿qué hizo? Pues comenzó a tener otras estrategias. También lo puso aquí que es metió la idolatría dentro de la misma iglesia. Entonces, en la iglesia de Tiatira, cuando habla, ya casi vamos a terminar, cuando habla de que yo aquí los arrojo, la arrojo en la cama, gran tribulación, que a los que se adulteran, si no se arrepienten, también van con ella, sus hijos voy a herir de muerte, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y que lo voy a cada uno según sus obras. Pues aquí tiene mucho que ver con la historia de los papas, que está llena de tragedia, de inmoralidad sexual y de idolatría. Entonces, cuando habla que ustedes, aquí me parece muy bonito cuando habla de que ustedes, los demás que están en Tiatira, a los que no tienen esa doctrina, pues hay dos grupos, los que se mantuvieron fieles a Jesucristo y los que no se mantuvieron fieles a Jesucristo, que se dejaron mezclar cristianismo con paganismo. Entonces, no te metieron a una iglesia corrupta. Entonces aquí vemos cómo a los que no, a esa parte de la iglesia, podemos decir ese remanente de la iglesia que no compartía la doctrina de Roma, la iglesia, él le dice, tú te mantuviste, no conociste de ellos, sino como no te metiste en las profundidades de Satanás. Y entonces el Señor también le dice a ellos, le dice más adelante, que no lo va a dejar cargar, no le va a poner esa carga, como lo puso a la otra iglesia, a las persecuciones tanto de la Roma pagana como de la Roma papal. Ya era mucha la carga que tenían aquí, ¿sí? Digamos, no iba a permitir que pasara por esa persecución que pasó al principio, ¿sí? Porque esta iglesia de Tiatira se mantuvo, o sea, es interesante porque aquí no habla a las iglesias, sino que le dice a vosotros y a los demás que están en Tiatira. Ese remanente, esa pequeña ciudad, la gente quedó, o sea, Dios o Jesucristo le dio el premio. Entonces, a lo que tengan, reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Entonces Dios, que escudriña la mente y el corazón, sabe quiénes son los que confían en la obra completa de Cristo. La salvación no es en colectivo, la salvación es en grupo. Entonces lo que garantiza quién va a ser salvo y quién no es la iglesia, son las doctrinas, es cada quien. Es un asunto entre nosotros con Cristo. Cuando dice que vamos a regir con vara de justicia, vamos a reinar con Jesús cuando Él regrese. Esta fue una historia llena de papas, llena de tragedia, pero aquí no se trataba de seguir a los hombres, se trataba de seguir a Jesucristo. Entonces, este mensaje para este regalo de premio para el Señor, cuando le dice que le da a la iglesia de la mañana, es cuando, o sea, Dios nos llama a que nosotros estudiemos las escrituras de la profecía. Dios nos va a dar un premio que es que vamos a ver directamente al Señor. Entonces, así como digamos, si nosotros entendemos que no es solamente lo que nosotros nos estén diciendo las instituciones, sino también lo que Dios nos está diciendo a través de su escritura. Entonces el Señor acá le está diciendo a ellos que van a gobernar, va a recibir del Padre la estrella de la mañana, o sea, vamos a estar con Jesús, porque eso también se aplica a esta iglesia, así como se aplicó al remanente de Tiatira, se aplica a todas las iglesias. En esta parte ya se aplica tanto a la iglesia de Tiatira como las que siguieron, incluyéndonos nosotros donde estamos ahora. Entonces ya para ir terminando, ya faltan 2 slides. Entonces el resumen es la denuncia que tolera a Jezabel y deja que
no solamente que la tolera, sino que introduzca sus enseñanzas a la iglesia. Tiatira, no lo mencioné antes, pero aquí lo menciono, significa ciudad de la hija. Es una iglesia laxa. El problema era la idolatría y la laxitud. Lo elogió, el Señor Jesús elogió a la iglesia porque conozco tus obras, amor y fe y servicio y paciencia, que tus obras posteras no son como las primeras. Los de Tiatira no tienen esa doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás. ¿Cuál es el acierto? Vencen y guardan sus obras hasta el fin y van a recibir como recompensa autoridad sobre las naciones, la estrella de la mañana. Esta es la época, una de las más largas de la iglesia, de la historia de la iglesia, que va del año 606 hasta el año 1520. En esta iglesia de Tiatira es el periodo donde está la época, toda la parte del medieval, donde están los papas. Hay varios papas ahí. Entonces aquí en esta iglesia es donde se ve un auge, un apogeo y un declive del papado. Sí, o sea, aquí se ven como las dos cosas. La subida permaneció, gobernó, y luego la caída, que son 3 periodos también del papado, que no los vamos a hablar acá, porque ya no vamos a tener mucho tiempo. Esta es la época que se llama la edad oscura de la iglesia. Bueno, hasta ahí entonces estas 3 iglesias que veníamos a hablar hoy. El Señor nos da un regalo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mi mensaje aquí es ver cómo cosas que pasaron hace cientos o miles de años, hoy en día lo estamos viendo. Que hay muchas cosas que parece que si nos leen, parece que nosotros lo estuviéramos viendo lo que está pasando hoy en día. Y esto Dios nos manda que nosotros aprendamos y sepamos de dónde han venido las cosas, y que no se trata solamente de interpretación, porque como lo hemos hablado en estas sesiones varias veces, la Biblia se interpreta sola, porque van a haber miles de interpretaciones. ¿Y cuál vamos a coger? Pues la que nos parezca más bonita o la que nos llame más la atención. No, la Biblia misma se encarga de interpretar las cosas. Entonces Dios nos invita a que escudriñemos las Escrituras para que entendamos, y si escudriñamos las Escrituras vamos a entender cuál es el corazón de Dios para nosotros. Bueno, muchas gracias por todo, por su tiempo. No sé si tengan más preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí. Es que como yo estuve en la primera y hace 8 días, estoy como un poquito perdida. La clase de hoy es de qué horas a qué horas, parece que llegué tarde. Siempre es de 5 y duramos 1 hora y cuarto. 5 a 6 y cuarto, 6 y 20. Hoy nos extendimos un poquito. Oh, ¿no es a las 6? Ah, bueno, qué No, esta pena, no. llegué tarde porque, no sé, por alguna razón pensé que era desde las 6. Yo mando un mensaje que es 5 horas Colombia y 6 horas de Bolivia. Sí, no, creo que me confundí. No tenía el teléfono a la mano, qué pena, Saúl. Ok, no. La próxima entonces te puedo avisar antes. Sí, no, gracias. Bueno, no, Ok. pues muchas gracias. Yo creo que se nos extendió un poco. Vamos a orar, si les parece. Si tienen preguntas, me las pueden mandar por el chat y todo. Vamos a poner este video también en YouTube y en Rumble para que los que no pudieron conectarse lo puedan ver. Y ustedes también, si quieren, lo puedan después pasar a sus amigos o repasar. Ay, sí, y si nos los pasas también, nos los compartes, chévere. Yo les comparto la presentación, el PDF. Eso. Bueno. Listo, perfecto. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque tú nos muestras que tú tienes un plan para nosotros como iglesia, como hijos tuyos, que si permanecemos fieles a tu palabra, si permanecemos fieles a ti, sin que no venga nada que nos mueva nuestra fe, que no venga la levadura o que no vengan las creencias falsas, entonces tú nos tienes muchos premios, Señor. Nosotros creemos que todos estos premios que tú le das a estas iglesias, también, Dios, son para nosotros los que a través de nuestras vivencias diarias estamos soportando la prueba o persecución de cualquier tipo, o estamos soportando, Señor, incluso doctrinas que no nos han llevado a la verdad. Te pedimos perdón, Señor, por algunas veces que hemos aceptado doctrinas como si fuera verdad, cuando hemos puesto otras cosas por encima de tu palabra. Nada puede reemplazar a tu palabra, la sana palabra, la verdad que tú dejaste consignada en la Biblia. Gracias, Dios, por este grupo, por estas personas que se conectaron hoy, por las que no pudieron conectarse, por sus familias, y queremos entregarte, Señor, este resto de día, esta semana en tus manos, para que tú nos ayudes siempre a estar firmes y perseverar, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Yo les quería Amén. pedir un favor, les voy a tomar 2 minutos solamente, ¿sí? Antes de terminar. Nosotros estamos, yo creo que ha sido una bendición esta sesión para todos. Quería comentarles que, bueno, esta sería la sexta, vamos a comenzar ya la séptima, pero quiero espaciarlas un poquito más porque pues, no me está quedando mucho tiempo para poderlas preparar adecuadamente, ¿sí? Y digamos, aunque no se ve, es bastante lo que hay que estudiar porque yo soy como ustedes, o sea, yo no soy ni pastor, sí, yo soy una persona también así, que tenemos nuestro día a día y a veces es un poco retador poder hacer todas las cosas bien al mismo tiempo. Entonces quería pedirles el favor para que en vez de hacerlo semanalmente, podamos hacerlo cada 2 semanas. Yo sé que o sea, a veces, digamos, ya nos íbamos acostumbrando y nos estaba gustando mucho, pero les garantizo que va a ser igual o mejor. Sí, quería comentarles esa parte. Claro. Está bien, Saulo, no hay problema. Sí, pero lo que no Uy, quiero es que se me vayan a dispersar y después se les olvide. Sí, y que... No, no, no. Sí, No. Igual tú nos estás enviando el link, estamos pendientes, igual estamos estudiando también todo lo que estamos aprendiendo, o sea, mientras Ok. uno esté conectado con todo. Exacto. Bueno, no, y muchas gracias. Agradecidos estamos de que tú pues, dedicas ese tiempo para Dios y que compartes con nosotros. Muchísimas gracias. No, es una bendición. Y gracias a ustedes por ser Gracias, tan Saulo. juiciosos y Bendiciones. juiciosas. Saludos a los chicos, chao Andreita, gracias. Bueno, muchas bendiciones. gracias a todos. Entonces nos vemos en 2 semanas y así lo vamos a hacer cada 2 semanas. ¿Sí? Listo, perfecto. Bueno, Muchas bendiciones gracias. para todos. Bueno, gracias a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Amén. Igualmente, Saulo. Bueno, gracias, Efraín. Hasta Hasta pronto luego. todos. Bendiciones. Bye Bueno, bye. bye bye. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Chao. Chao, mi amor. Chao.